Buenos días, buenas tardes, mis estimados estudiantes. Les habla su profesor Tomás Huite de Derecho Civil 1. Con esta actividad vamos a dar inicio al programa de la materia Derecho Civil 1, correspondiente al pensum de la Escuela de Derecho Civil, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. El tema que nos corresponde abordar el día de hoy es el tema relacionado con el derecho civil de acuerdo al programa, que incluye sus ramas, evolución y noción. Vamos a iniciar con la noción del derecho civil, pero como le he dicho a todos mis estudiantes siempre, antes de hablar o abordar el tema del derecho civil, debemos saber qué es el derecho. Esta es una pregunta interesante para quienes van a iniciar el estudio de la carrera del derecho, porque para entrar a ver cualquier categoría o rama del derecho debemos en primer lugar precisar qué es el derecho. Y se entiende por derecho el conjunto de normas que regulan la conducta humana o que regulan al hombre en sociedad. Sin embargo, esta definición no es tan sencilla, pues para entender qué es el derecho debemos en primer lugar definir el porqué y el para qué del derecho. Cada vez que encontramos a un grupo de seres humanos con cierto grado de estabilidad en sus relaciones, nos vemos ante la necesidad de crear normas destinadas a regular la conducta de ese ser humano que vive en sociedad. Para hablar del hombre como ser social, debemos hablar o debemos hacer referencia por lo menos a dos o más personas que tienen cierto grado de permanencia y estabilidad en sus relaciones diarias. Allí, cuando encontramos a un grupo de seres humanos reunidos o a un grupo de seres humanos en convivencias, es cuando nace la necesidad del derecho. Es cuando nace la idea acerca de la existencia de un conjunto de normas destinadas a regular la conducta del hombre en la sociedad. Pues es importante precisar que para que la sociedad pueda funcionar y para que el derecho pueda conseguir el fin para el cual está destinado, es necesario que cada hombre conozca el límite de su actuación, conozca hasta qué punto puede llevar a cabo una serie de actividades sin perjudicar la actividad que el otro ser humano que vive en sociedad tiene derecho a realizar. ¿Pero de cuántos pueden ser? Como les venía diciendo, cada vez que encontramos a un grupo de seres humanos con cierto grado de permanencia y estabilidad en sus relaciones, surge la necesidad de la creación de un conjunto de normas destinadas a regular la conducta de esos hombres dentro del grupo social. En definitiva, ese conjunto de normas que se crean para regular la conducta humana es lo que conocemos como el derecho. Pero el concepto del derecho no es un concepto básico, no es un concepto sencillo, sino que abarca muchos aspectos. He ahí la idea de plantearnos la interrogante acerca de si la existencia o la creación de normas jurídicas para regular la conducta social surge para limitar la conducta del hombre. Y en este sentido debemos irnos a la idea del pacto social de Rousseau, en donde los hombres eran absolutamente libres y ante la necesidad de prevenir que cada quien tomara justicia por su propia mano, surge la necesidad o la idea del hombre de crear un pacto social. Un pacto social a través del cual se conforma la figura del Estado. Cedimos parte de nuestra libertad, de esa libertad plena y absoluta que teníamos para regular nuestra conducta, pero no con la finalidad de limitar nuestra libertad, sino más bien con la finalidad de ordenar o de llevar a cabo un orden social, con la finalidad de que cada hombre dentro de ese grupo social conozca el espacio de libertad dentro del cual puede desenvolverse sin afectar la actividad del otro ser humano. Y es ahí el aforismo jurídico según el cual mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Ahí tenemos una idea de lo que es un orden social, de lo que es el Estado y de lo que es el derecho. Porque una vez que hicimos ese pacto social, surgió entonces la creación de un conjunto de normas que de manera general y abstracta vengan a regular la conducta humana. Para entender lo que es el derecho, y dada la idea de que el derecho es un conjunto de normas destinadas a regular la conducta social, debemos precisar entonces qué es la norma jurídica. Las normas jurídicas son un conjunto de preceptos generales y abstractos que están destinados a mandar, ordenar,
prohibir o permitir una determinada conducta. Es decir, que toda norma jurídica está compuesta de dos elementos. Por un lado, un supuesto de hecho y por el otro, la consecuencia jurídica. Es decir, la norma jurídica, por una parte, te establece un precepto que manda, permite o prohíbe observar una determinada conducta y por otra parte te establece la consecuencia jurídica de no encajar tu conducta a ese precepto legal. Es decir, si una norma manda, permite o prohíbe observar una determinada conducta, los seres humanos debemos adaptar nuestra conducta a ese precepto jurídico. Y se habla de que la norma tiene el carácter jurídico cuando produce consecuencias jurídicas, y es ahí cuando hablamos de la segunda parte de la norma, que es la consecuencia jurídica, es decir, la consecuencia de no adaptar nuestra conducta a lo que establece el precepto legal. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 1185 del Código Civil venezolano vigente, nos damos cuenta de que este artículo establece que quien cause un daño a otra persona, bien sea con intención, por impericia o por imprudencia, debe reparar el daño. Ahí observamos los dos supuestos de la norma o la doble estructura de la norma. Es decir, por una parte, la norma establece un precepto legal que te prohíbe causar un daño a otra persona, bien sea por negligencia, bien sea con intención o bien sea por impericia. Por otra parte, la norma establece la consecuencia jurídica de no adaptar tu conducta a ese precepto legal. En consecuencia o en conclusión, quien no adapte su conducta al precepto jurídico y que por el contrario a ello cause un daño a otra persona, debe sufrir la consecuencia jurídica de no adaptar la conducta al precepto legal, es decir, tiene la obligación de reparar el daño. Es decir, que el artículo 1185 del Código Civil venezolano vigente establece la doble estructura de la norma, que por una parte es un precepto legal que ordena, permite o prohíbe observar una determinada conducta y por otra parte la consecuencia jurídica de no adaptar tu conducta a ese precepto legal. Esto nos da una idea de lo que es el derecho. Y en definitiva, lo que debemos entender entonces es que el derecho son un conjunto de normas jurídicas que de manera general y abstracta mandan, permiten u prohíben observar una determinada conducta y de no observar esa conducta o de no adaptar esa conducta a ese precepto legal, entonces se aplica la consecuencia jurídica de la norma. Por eso se dice que el derecho no es otra cosa que ese conjunto de normas destinadas a regular la conducta humana. Una vez entendida la noción o la idea de lo que es el derecho, debemos entender la finalidad del derecho. Y el derecho no tiene otra finalidad distinta a lograr el orden social, a lograr el bien común y en definitiva la justicia. Es decir, estos son los tres fines del derecho: lograr el orden social, el bien común y en definitiva la justicia, pero esos son elementos que vamos a desarrollar más adelante. Por ahora es importante precisar entonces la noción del derecho civil. El derecho civil forma parte de lo que es el derecho privado y se habla de que el derecho civil en la actualidad está definido como el derecho privado general. El derecho privado general porque hay una categoría o una rama o una especie de derecho privado que es derecho especial. Pero para entender por qué hoy en día se habla de que el derecho civil es el derecho privado general, debemos hacer un sondeo por lo que ha sido la evolución histórica del derecho civil. Para entender lo que es el derecho civil en la actualidad debemos hacer un bosquejo por lo que ha sido la evolución del derecho civil. Y en este caso vamos a dividir, según el autor venezolano Francisco Humbayán, la evolución del derecho civil en 5 grandes etapas. En este sentido y en un primer estadio, en pleno apogeo romano, el derecho civil no era otra cosa o era concebido como el derecho ciudadano, un derecho muy formal, apegado a las formas, conservador y tradicional. Frente a esta categoría de derechos se sitúa el ius gentium o derecho de gentes, que era el derecho común a todos los pueblos, un derecho por el contrario libre de formalismos y con mucha flexibilidad para adaptarse a las nuevas ideas y necesidades sociales. En una segunda etapa y a través de los edictos del pretor
se van consagrando los principios del ius gentium y se produce una especie de amalgamiento entre este derecho informal, este derecho poco apegado a los convencionalismos, y el ius civili, que no era otra cosa que el derecho romano, un derecho mucho más formal. En este sentido, a través del corpus iuris civili se unifica y se sintetizan las instituciones el principio del ius civile y del ius gentium, que son las dos categorías de derecho que coexistían en esta primera etapa del derecho. En un tercer estadio o una tercera etapa, a la caída del Imperio Romano de Occidente y con la llegada de las invasiones de las tribus germánicas a su territorio, se produce una tercera categoría de derechos y comienzan a coexistir nuevamente dos derechos, dos sistemas de derecho, que son el derecho romano y el derecho de los propios de los pueblos germánicos invasores. El derecho romano entendido como el amalgamiento de los principios del ius gentium y del ius civili, que coexistían en una etapa anterior. En esta tercera etapa de evolución del derecho, en la Edad Media, la Iglesia va creando también su propio derecho, denominado el derecho canónico, por lo que comienzan a coexistir tres sistemas de derecho: el derecho romano, el derecho germánico o derecho de las tribus germánicas invasoras y el derecho canónico. A partir del siglo XI se pone de manifiesto en las universidades europeas un gran auge por el estudio del derecho romano conforme a la compilación justinianea, el Corpus Iuris Civili. Y se produce una cuarta fase de la evolución del derecho civil, dado que entre las universidades más prestigiosas de Europa se encuentra la Universidad de Bolonia, sitio al cual acuden estudiosos de todas partes del mundo y quienes al regresar a sus lugares de origen empiezan a producir una cuarta categoría de derecho, que no era otra cosa que el derecho romano, entendido como la conjunción de dos sistemas de derechos: el derecho civil amalgamado al derecho de gentes y el derecho canónico. Este fenómeno de la cuarta etapa de evolución del derecho se denomina fenómeno de recepción del derecho romano, ya que las personas que acudían a estas universidades europeas y aprendían el derecho romano lo difundían a todos sus sitios de origen. Finalmente, hay que hablar de una quinta etapa de la evolución del derecho civil, que se denomina desmembramiento o desprendimiento de las distintas ramas o áreas del derecho civil. Esta quinta fase, que es la más importante de la evolución del derecho, es donde se originan categorías especiales de derecho privado, porque como bien se ha explicado anteriormente, todo el derecho civil era considerado derecho privado y todo el derecho privado era considerado derecho civil. En este sentido, a raíz de las necesidades y costumbres del comercio, surge una categoría especial de derecho privado denominada derecho mercantil. De igual modo, con la evolución de la sociedad y con el surgimiento de la era industrial, comienzan a producirse situaciones como consecuencia de los cambios en la forma de tenencia y distribución de la tierra, y se generan dos categorías especiales de derecho privado, una de ellas denominada derecho laboral, destinada a regular las relaciones entre los trabajadores y el patrono debido a la era industrial, y otra de ellas denominada derecho agrario, que era también otra categoría de derecho especial, de derecho privado, destinada a regular las situaciones que se presentaban en cuanto a la forma de tenencia y trabajo de la tierra. En este sentido, debemos indicar entonces que el derecho civil, para poder definirlo, debemos precisar que adquiere una especie de categoría histórica. Es decir, para hablar de derecho civil debemos definir en qué momento de la evolución histórica del derecho nos encontramos. Hoy en día, el derecho civil se conoce, como bien les dije, como derecho privado general. Y no quiere decir que al hablar de que el derecho civil se conoce como derecho privado general sea una categoría menos importante de derecho privado. Por el contrario, es la categoría más importante del derecho privado.
porque de allí se ramifican todas las otras categorías especiales de derecho privado. Igualmente, dada esta evolución histórica del derecho, al derecho civil en la actualidad se le denomina derecho común, porque es el derecho de donde surgieron o donde emergieron las distintas categorías que en la actualidad conocemos de derecho privado. Son ramificaciones especiales de derecho privado, como por ejemplo el derecho laboral, el derecho mercantil y el derecho agrario. Igualmente, y esto está relacionado con el otro punto del programa, que son las distintas ramas o contenidos del derecho civil, debemos afirmar que para definir lo que en la actualidad es el derecho civil, podemos hacerlo por descarte. El derecho civil es todo aquello que no es derecho privado especial. O también podemos definirlo mencionando simplemente las distintas ramas o contenidos del derecho civil. Es decir, el derecho civil es el derecho que estudia a la persona, a la familia y al patrimonio, que son las tres distintas ramas de derecho que conforman lo que es el derecho civil. Cuando vamos a hacer referencia al tercer punto del programa, y ya para finalizar el tema 1, hablamos de las distintas ramas o contenidos del derecho civil. Y en este sentido debemos decir que el derecho civil abarca tres grandes ramas o contenidos, que son el derecho de la persona, el derecho de la familia y el patrimonio. Hay algunos autores que lo subclasifican entre 5 ramas, porque también hacen referencia a que el derecho civil es el derecho de los bienes reales y las obligaciones. Yo preferiría incluir estas dos últimas categorías como una subcategoría de lo que es el patrimonio. Cuando decimos que una de las distintas dentro de las distintas ramas del derecho civil se encuentra el estudio de la persona o que es el derecho que regula a la persona, debemos afirmar que el derecho civil estudia a la persona en sí misma considerada como un ente susceptible de ser titular de derechos y obligaciones, y en este sentido el estudio del derecho civil abarca tanto a la persona natural, es decir, a los individuos de la especie humana, tal como lo establece el artículo 15 del Código Civil venezolano, como a las personas jurídicas en sentido estricto o stricto sensu, que son aquellos entes distintos al ser humano a los cuales el ordenamiento jurídico les ha otorgado la condición de persona, es decir, les ha otorgado la posibilidad de ser susceptibles de derechos y obligaciones. Entonces, cuando decimos que el derecho civil estudia a la persona como sujeto de derecho o titular de relaciones jurídicas, entendiendo dentro de ello incluyendo dentro de ello tanto a la persona natural como a la persona jurídica en sentido estricto o stricto sensu. Por otra parte, y la segunda gran rama o clasificación del derecho civil es aquella que está relacionada con el estudio de la familia o con la familia. Y en este sentido, el derecho civil abarca el estudio de la familia en sus distintas relaciones personales y patrimoniales. En esta rama del derecho es lo que se denomina como derecho de familia y estudia o abarca el estudio de los distintos estados familiares y las relaciones tanto personales como patrimoniales que se derivan de esos estados familiares. La tercera rama o categorización o contenido del derecho civil es el estudio del patrimonio, y entendiendo el patrimonio en el sentido jurídico como aquel conjunto de relaciones jurídicas tanto activas, es decir, conjunto de derechos, como pasivas, de las cuales un sujeto es titular, apreciables en dinero. Siempre que hablemos en derecho de la connotación o de la noción de patrimonio, debemos afirmar que es ese conjunto de relaciones jurídicas tanto activas, es decir, acreencias, como pasivas, es decir, obligaciones de las cuales un sujeto es titular y que son susceptibles de valoración económica, es decir, que son apreciables en dinero. Al hacer la afirmación de que el derecho civil estudia el patrimonio, entendiendo el patrimonio en el sentido en el que se acaba de concebir, entonces debemos afirmar igualmente que el derecho civil estudia dentro del patrimonio 3 subcategorías especiales, que son los derechos reales, entendidos esto como los derechos subjetivos patrimoniales apreciables en dinero, de los cuales una persona es titular y que le dan el poder o imperio de reclamar ese derecho frente a un tercero, en este caso un tercero erga omnes, eso lo vamos a definir más adelante. Y en segundo lugar, los derechos de crédito personales o las obligaciones, que son los derechos subjetivos patrimoniales de los cuales un sujeto es titular y que lo pone en una situación o en una facultad
de poder reclamar ese derecho frente a una persona específica, es decir, frente a un tercero. La tercera subcategoría o clasificación del derecho civil es la sucesión hereditaria. Y la sucesión hereditaria no es otra cosa que la transmisión del patrimonio de una persona que ha muerto a sus descendientes o a sus sucesores. Esto es de tanto el conjunto de relaciones jurídicas activas como pasivas de las cuales un sujeto es titular, es decir, el patrimonio. A través de este bosquejo que acabamos de hacer, hemos visto lo que es la evolución histórica del derecho civil, la noción y las distintas ramas o contenidos del derecho civil. Es importante, para finalizar este tema, entender que nuestro Código Civil consta de un título preliminar y 3 libros. Los libros están divididos en títulos y los títulos a su vez están divididos en capítulos. Los capítulos, cuando son muy extensos, se dividen en secciones. El título preliminar de nuestro Código Civil se denomina de las leyes y sus efectos y las reglas generales para su aplicación. Consta de 14 artículos y establece la forma y solemnidades de los actos otorgados en el extranjero. El libro primero del Código Civil venezolano está dedicado a las personas y sus diferentes títulos regulan generalidades sobre las personas tanto físicas como jurídicas, nacionalidad, domicilio, filiación, adopción, etc. El libro segundo del Código Civil está dedicado a los bienes, la propiedad y las modificaciones de la propiedad, en tanto que el libro tercero está dedicado a la manera de adquirir y transmitir la propiedad y otros derechos. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, nuestro derecho civil o nuestro Código Civil venezolano, al igual que la generalidad de los códigos civiles modernos, regula las distintas ramas o contenidos que conforman el estudio del derecho civil o el objeto del derecho civil, que son la persona, la familia y el patrimonio. Los invito a revisar el material que se va a suministrar posteriormente sobre este tema, a revisar a profundidad el programa de la materia y a ir ahondando en estas ideas para ir avanzando con el tema 2 relacionado con la persona, clasificación, noción, evolución, importancia. ¿Ok? Entonces, con esto hemos culminado el tema 1. Feliz tarde.